Muy bien, vamos a ver este tema que no tiene una norma en específico y que se llama negocio en marcha, pero es algo muy importante, ¿sí? Vamos a la premisa del día de hoy será ¿qué norma contable aplica en una empresa de liquidación? ¿Sí? Vayan pensando en eso. Ahora, en esta situación, por el efecto de la pandemia, muchas empresas o industrias, ¿sí? Tienen el peligro de entrar en liquidación, tienen el peligro de entrar en causal de liquidación. Entonces les dejo esa pregunta. Muy bien, ¿sí? ¿Qué aprenderás? ¿Sí? ¿Qué debe hacer una empresa que no cumple con la hipótesis de negocio en marcha? ¿Sí? Y también qué norma podrías aplicar. Quizás este término ahora en la actualidad está un poquito más movido, se lo está nombrando bastante, pero normalmente no se lo topa mucho, ¿sí? No se lo suele usar mucho y es una hipótesis, se llama la hipótesis de negocio en marcha. Anteriormente, la norma, el marco conceptual nos daba dos hipótesis, ¿sí? La hipótesis de negocio en marcha, ¿sí? Y la hipótesis de devengo. En la hipótesis de negocio en marcha nos dice que una empresa se supone que está viva, se supone que está operando y se supone que va a seguir así operando, porque las normas internacionales sí están destinadas a empresas que cumplen con esta hipótesis, ¿sí? Entonces, una de las preguntas, ¿qué sucede con las empresas que no cumplen con esta hipótesis? ¿No deberían aplicar NIF? ¿Sí o no? Vamos a ver. Este es un poquito el perfil para conocernos mejor y continuamos. Hipótesis de negocio en marcha. ¿Una empresa en causal de disolución cumple con la hipótesis de negocio en marcha? ¿Sí o no? Ustedes saben muy bien que en la ley de compañías, sí, hay un artículo en el cual dice si las pérdidas acumuladas superan el capital social, ya enjuagadas el tema de las reservas, si supera el 50% entra en causal de disolución, ¿sí? Y hay muchas empresas que les pasa eso, que han tenido pérdidas algunos años y quizás por el hecho de la pandemia también vamos a tener también bastantes empresas que van quizás a este año a acumular también pérdidas, ¿sí? El momento que acumulan pérdidas mayores al 50% de su capital social, ¿ya no cumplen con la hipótesis de negocio en marcha? ¿Sí o no? El tema de causal de disolución, ¿sí? Cuando las empresas y muchas empresas les sucede esto, entran en causal de disolución y les llega un correíto de la superintendencia de compañías diciéndole usted está en causal de disolución. Ahora contablemente, si a muchas empresas les ha sucedido esto, ¿ustedes qué han hecho? ¿Qué norma contable aplica? Las normas internacionales de información financiera, que son las normas ecuatorianas que se aplica acá, son las normas de general aplicación, aplican solo a negocios que cumplen con la hipótesis de negocio en marcha, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué han hecho? Si la super les manda un correo, ustedes están en causal de disolución, ¿qué hacen? Ya no aplican NIF, ¿qué norma aplican? Entonces el tema es que la causal de disolución no es inmediata, no es que en el siguiente año ya le cierran el negocio, sino que es un vaivén de correos, un vaivén de justificaciones para poder decir, sí, correcto, tenemos quizás un patrimonio negativo, ¿sí? O nuestras pérdidas acumuladas superan al capital social, pero este es nuestro plan de acción, pero nuestra casa matriz nos va a financiar, pero nuestra casa matriz nos asegura nuestro funcionamiento, pero mire, tenemos esta cartera muy grande y vamos a recuperarla porque este es el plan de acción. Entonces, no necesariamente porque caemos en causal de disolución, no estamos en la hipótesis de negocio en marcha. A la final, sí, la palabra hipótesis le suena también a estimación, y como hemos visto en todos estos webinars, la estimación es el juicio profesional de las personas, tanto de la gerencia financiera, contador, es muy importante, ¿sí? Entonces vamos a seguir viendo. La respuesta es depende. Si nosotros podemos justificar como empresa que nuestro negocio en el futuro, ¿sí? Tenemos varias alternativas para salir adelante,
no hay problema, seguimos con nuestra hipótesis de negocio en marcha, ¿sí? Y allí, para aclarar un poquito más, la hipótesis de negocio en marcha es por lo menos de un año, ¿sí? Eso quiere decir que nosotros cerramos balance el 31 de diciembre del 2019, viene el contador, tiene listos sus estados financieros en enero, el gerente los revisa en febrero y dice, bueno, el gerente hace ese análisis, vamos a analizar, de ahorita a febrero hasta diciembre, ¿voy a seguir en funcionamiento, sí o no? Si la respuesta es sí, cumple con la hipótesis de negocio en marcha, porque la norma nos pide por lo menos un año, por lo menos hasta al cierre del siguiente ejercicio. Hasta allí tenemos claro eso. Vamos a continuar. ¿Qué nos dice la NIC 10? Sí, ya hemos visto la NIC 10, que son hechos posteriores, y va de la mano con el tema de negocio en marcha. ¿Dónde podemos encontrar en las NIC de negocio en marcha? Es en el marco conceptual y en la NIC 1, ¿sí? Pero la NIC 10, hechos posteriores, también nos da un poquito sobre este tema, ¿sí? Y nos dice, bueno, la norma de NIC 10, en el tiempo en el cual yo domino la NIC 10, que es al 31 de diciembre, y a la fecha que los socios o accionistas aprueban para su divulgación los estados financieros, si en esta fecha hay información, hay indicios internos o externos, ¿sí?, de que algo sucede, tenemos que evaluarlo, ¿sí? Vamos a ver qué nos dice la NIC 10. Nos dice, un evento después de la fecha del balance general puede hacer surgir cuestionamientos acerca de si la entidad es un negocio en marcha, ¿sí? Y ahora en la práctica, fíjense que muchas compañías, si no, por no decirlo la mayoría, tuvieron su junta de accionistas para aprobación de estados financieros después de la declaración de la pandemia. Entonces, en ese periodo, ¿sí?, ¿qué sucede? Tuvieron que haber surgido cuestionamientos al gerente acerca de el negocio en marcha. Entonces el gerente en este tiempo tiene que cuestionarse, a ver, ¿mi negocio está en riesgo? ¿Mi negocio cumple con la hipótesis de negocio en marcha? Entonces nosotros como contadores ya tenemos que mandarle un mail al gerente, decirle, a ver, gerente, por favor, de acuerdo a su estrategia y análisis y proyecciones, por favor coméntenos si usted cree que la compañía va a cumplir o no con el negocio en marcha, ¿sí? Y cuál sería la estrategia para poder abordar esta crisis y por lo menos llegar al siguiente diciembre. ¿Qué más nos dice la NIC 10? Si la presunción de negocio en marcha deja de ser apropiada debido a un ajuste o un evento de no ajuste después de la fecha del balance general, los estados financieros no pueden ser preparados sobre la base de negocio en marcha, ¿sí? Entonces aquí estamos viendo un poquito más de la NIC 10 y nos dice, en el tiempo en el cual yo domino, 21 de diciembre del 2019 y digamos marzo del 2020, donde aprueban los socios accionistas balance, si en ese tiempo sucede algo, como por ejemplo la pandemia, como por ejemplo el terremoto, como por ejemplo un incendio de una fábrica, si sucede algo, ¿sí?, en el cual tiene que tanto aplicar ajustes, ustedes ya saben cuándo ajusta, o solamente revelar, tiene que identificar si esos dos hechos afectan a mi negocio en marcha. Quizás no puede ser tan solo por la pandemia, quizás por ejemplo haya un accidente, la fábrica se dañe y nosotros ya no tenemos, ¿sí?, mayor recursos para poder seguir operando hasta el cierre del siguiente ejercicio. Entonces allí tenemos que evaluar el negocio en marcha. Seguimos. ¿Qué debe hacer al cierre del ejercicio? Ya lo nombramos un poco. El gerente dice, al preparar los estados financieros, la gerencia debería efectuar una evaluación sobre la capacidad de la compañía para continuar como negocio en marcha. Eso ya lo hablamos anteriormente. La gerencia, sí, cuando ya revise y apruebe sus estados financieros, la gerencia tendrá que evaluar esto. Ahora, tenemos que revelar información, ¿sí? La norma nos dice, la NIC 1 nos dice que en las notas a los estados financieros nosotros tenemos que en uno de los primeras notas revelar si los estados financieros cumplen con las NIC, ¿sí? Si los estados financieros cumplen con el principio de negocio en marcha, hay que revelar esa información. Por ejemplo, en el tema de que si cumple con las NIC, tiene que revelar cumple con las NIC o cumple con
todas las NIF excepto una en específico. ¿Y por qué? Vamos a ver en el tema de revelaciones. Dice, los estados financieros deben ser preparados sobre una base de negocio en marcha, a menos que la gerencia tenga la intención de liquidar la entidad o cesar las operaciones. ¿Sí? A menos que la gerencia tenga esas intenciones. O, por ejemplo, ahora con el tema de la pandemia, o no tenga alternativa realista diferente a liquidar la entidad o cesar de operaciones. Entonces tenemos que revelar que cumplimos con la hipótesis de negocio en marcha, a menos que suceda una de estas dos situaciones. Una, de que la gerencia tenga previsto cerrar operaciones, o que así la gerencia quiera seguir operando, la situación económica no le va a dar a la empresa para seguir operando. ¿Qué se hace cuando no se cumple con esta hipótesis? ¿Qué se hace cuando no se cumple con esta hipótesis? Nos dice, cualquier incertidumbre sobre la capacidad de la entidad para continuar como negocio en marcha debería ser revelada. ¿Sí? Cuando los estados financieros no se preparan sobre una base de negocio en marcha, este hecho debe ser revelado junto con, ¿sí? Primero, no cumplo con la hipótesis de negocio en marcha, ¿sí? Después tengo que revelar, si no cumplo con esta hipótesis, ¿con qué? ¿Cómo preparar sus estados financieros? Nos dice, las bases sobre las cuales fueron preparados. Si no fueron bajo la hipótesis de negocio en marcha, no pudo haber aplicado NIF, entonces ¿cómo elaboró y preparó sus estados financieros? Eso tiene que revelar en las notas. ¿Qué más nos dice? Las razones del por qué la entidad no se considera como un negocio en marcha, ¿sí? Entonces nos dice que si no cumplimos con la hipótesis de negocio en marcha, díganos con base a qué hizo su contabilidad, ¿sí? Y también díganos por qué no cumple con negocio en marcha, qué es lo que está sucediendo. Tenemos clarísimo, que la NIF nos dice, si usted no cumple con la hipótesis de negocio en marcha, no aplica NIF, ¿sí? Entonces, ¿qué normativa aplica? Esa es la pregunta. ¿Qué normativa aplica? Si ya no aplica NIF, ¿cuál aplica? Normalmente siempre se justificaban porque la matriz iba a fondear. Si así nosotros aquí, la sucursal, por ejemplo, Coca-Cola, por ejemplo, UCP, la sucursal, no tengan la posibilidad, ¿sí?, prevista hasta el año siguiente de generar, seguir con la hipótesis de negocio en marcha, ellos normalmente nos daban un soporte en el que la casa matriz dice, así la empresa no le vaya bien y esté en pérdida, nosotros nos comprometemos en fondear y dar recursos a la empresa para que no cierre y siga funcionando hasta que dé beneficios. Si no cumplen con las NIF, ¿cómo valoramos los activos? ¿Sí? ¿Cómo valoramos los pasivos? Hemos visto en todos estos webinars mucho el tema de las valoraciones, pero estas valoraciones van de acuerdo a las NIF, ¿sí? Y si no aplica las NIF, ¿cómo los valoramos? En el SRI, en la Norte nos dice que tenemos que aplicar las normas contables de general aceptación. ¿Cuáles son las normas contables de general aceptación? Son las NIF. Muy bien. Bueno, entonces el hecho, en resumen, es que no hay, ¿sí? El Ecuador no cumple, no tiene no tiene una normativa contable que nos pueda decir específicamente, ni el Ecuador se ha acogido a una norma específica para poder tener los estados financieros a una base de liquidación, ¿sí? No hay la normativa contable. Y ahí tenemos que irnos a una norma que nos da un camino de salida, ¿sí? La cual es la NIC 8 nos dice algo, ¿sí? Y es en general, no tanto en el tema de liquidación. Es que si, digamos, en nuestro país hay una actividad económica la cual no está normada por las NIF, por ejemplo, el tema de seguros, reaseguros, la NIF tiene una norma muy básica, solo más tiene temas de revelaciones que de cómo ejecutar, ¿sí?, la contabilidad en una empresa de seguros, ¿sí? Entonces, si existe una industria en la cual no está abordada por las NIF, nosotros tenemos que ver a otros marcos normativos de igual importancia, ¿sí?, de igual importancia que las NIF. ¿Cuál es otro marco normativo que pese tanto como las NIF? Entonces, la solución ahí es que tenemos que irnos a la US GAAP, ¿sí? Las US GAAP, que son las normas contables utilizadas por los Estados Unidos,
y las NIF, que son las normas contables utilizadas por casi la mayoría de países del mundo, ¿sí? Podemos aplicar la norma de US GAAP, que sí tiene una normativa específica para las empresas que se encuentran en liquidación, ¿sí? Que a la final, sí, lo que tenemos que hacer, igual lo que nos dice la Superintendencia de Compañía, es que todos sus pasivos y todos sus activos tienen que medirse a su valor de liquidación, y eso es cuánto me darían, ¿sí? Por este activo, cuánto yo podría pagar de este pasivo. Podríamos inclinarnos un poco a un valor de reposición, ¿sí? ¿Cuánto me podrían dar por este activo? Siendo cartera, siendo inventario, siendo propiedad, plantilla y equipo, y cuándo realmente yo podría pagar por esos pasivos, ¿sí? Entonces hay que medirlos de esa manera. ¿Cuándo? ¿Sí? Para que no nos salgamos del tema, cuando nosotros no cumplimos con la hipótesis de negocio en marcha. Vamos a continuar y vamos a recordar que hemos visto hasta ahora. Negocio en marcha. Si cumplo con la hipótesis de negocio en marcha, ¿qué hago? ¿Sí? ¿Qué hago si cumplo con la hipótesis de negocio en marcha? Yo revelo en las notas a los estados financieros si mi contabilidad cumple con la hipótesis de negocio en marcha, ¿sí? Si no cumplo con la hipótesis de negocio en marcha, ¿qué tengo que incluir? Si tengo que incluir en las notas a los estados financieros, no cumplo con la hipótesis de negocio en marcha. Y si no cumplo, ¿con qué bases estoy haciendo mi contabilidad? ¿Sí? Y las razones por las cuales no cumplo con la hipótesis de negocio en marcha. Adicional, tenemos que ver, ¿sí?, el tema de las políticas contables. Como le dije, podemos irnos por el lado de la política contable y ver otros marcos normativos similares a las NIF. Y adicional, muchas veces quizás nuestras empresas no cumplen a simple vista no cumplen con la hipótesis, les está yendo mal, pero ustedes tienen un plan de acción, ¿sí? Ustedes tienen otras alternativas que pueden sustentar su operación a futuro, ¿sí? Como les dije antes, en la casa matriz me va a fondear, tengo esta estrategia, tengo un nuevo producto, tengo una cartera por recuperar, entonces tengo otras alternativas de cómo yo, ¿sí?, de cómo yo puedo seguir mis operaciones por lo menos hasta el siguiente periodo. Tienen que tener en cuenta que en la actualidad, por el mismo hecho de encontrarnos en esta pandemia, muchas empresas tienen que evaluar, no tanto por su operación, que también va a afectar mucho, sino también, digamos, que tenga operaciones, quizás no al 100%, pero en un 80-50%. La empresa sobrevive, pero no tan solo es su operación, sino también su entorno. Sus clientes les van a pagar si no tienen dinero, ¿sí? Sus proveedores les van a dar financiamiento igual que antes. Entonces, adicional a que sus operaciones estén funcionando completamente o en un porcentaje, tienen que ver cómo el entorno, ¿sí?, en su conjunto va a haber afectado sus operaciones hasta el siguiente periodo. Muy bien, lo logramos. Han sido 10 webinars, 10 temas importantes que los escogimos y creímos importantes para poder compartirlos con ustedes. Sí, han sido 2 semanas un poco ajetreadas, parece que no, pero sí demanda mucho trabajo poder crear el contenido y poder distribuirlo, ¿sí? Hay mucha gente que yo le agradezco mucho, nos ha ayudado a compartir esta información y ha hecho que sea mucho más fácil llegar a más personas, y eso es muy bueno, ¿sí? Hay otras personas que nos ha dado también mucha gratitud, que sin pedírselos, porque todavía no le hemos pedido, nos han dado recomendaciones en nuestra página, han dado su criterio positivo de decir: sí, me gustó esta parte, sí, nos agradó esta parte, nos ha ayudado, y nosotros nos sentimos agradecidos por esos temas, ¿sí? Aquí tengo un par de preguntas y las voy a exponer, ¿sí? Tenemos acá de Iván, nos dice: si tengo una empresa que no cumple con el negocio en marcha, ¿yo puedo valorar su propiedad, plantilla y equipo a través de una tasación o revalorización del activo para la venta? Sí, sí lo puedes hacer.
puedes ver cuánto te puede dar el mercado, a cómo lo puedes vender. Esa es la forma correcta. Perdón la ignorancia, ¿qué es la US GAAP? Sí, perdóname a mí porque quizás no lo expliqué. La US GAAP, sí, las GAAP, la parte de las GAAP son las normas contables de general aceptación en inglés, ¿sí? Y las US es Estados Unidos, son las normas contables de general aceptación de Estados Unidos, ¿sí? Allí la aclaración, casi todo el mundo cumple con las normas internacionales de información financieras que fueron originalmente creadas en Londres, pero Estados Unidos no. Estados Unidos no, yo tengo mi propia norma, yo no voy a pasarme a una normativa internacional, así todos los demás países se acojan. La norma contable se la creó en sus inicios para poder armonizar la información, ya que así como teníamos y tenemos diferentes idiomas, asimismo era la contabilidad, era de diferentes maneras de hacer. Cada país hacía como consideraba de forma correcta. Entonces, al momento de empresas multinacionales consolidar estados financieros, ¿sí? Se daban cuenta que quizás en Colombia valoraban a un activo fijo de una manera y en Ecuador en otra manera, o así en diferentes países. Entonces, por eso se dio esta internalización de la contabilidad. Entonces tienen que tener en cuenta que nosotros como contadores somos profesionales internacionales, que así como llevamos contabilidad en Ecuador, lo podemos hacer en cualquier otra parte del mundo, ¿sí? Aquí tenemos compañeros de Venezuela, de Costa Rica, de Nicaragua, que igual están viendo estos temas de las NIF porque aplican en todo lado. Entonces es importante poder conocer estas normas porque podemos trabajar en cualquier lado, solo tenemos que acoplarnos a la parte tributaria, ¿sí? Entonces, para terminarles la historia, han llegado un poquito en acuerdos entre el FASB y el YASB, FASB Estados Unidos, YASB de las NIF, para poder ir creando las normas de forma conjunta y se vayan uniendo. Y allí tenemos el resultado de la NIF 15, ingresos. Es un producto de los dos entes, ¿sí? Es un producto de la unión de las NIF y la unión de las US GAAP. La NIF 16 también es un producto de la unión de estos dos marcos normativos, y así en adelante se van a ir uniendo para poder ir armonizando la información. Aquí tenemos una pregunta de Anis Lavanda. Una empresa con 4 años seguidos de pérdidas tiene pasivos que no pueden cubrir con sus activos. ¿Cómo debería cerrarla ya que no cumple con la hipótesis de negocio en marcha? Los dueños ya no quieren seguir. Bueno, si no quieren seguir, tienen que hacer el proceso de liquidación, si es en Ecuador, en la super de compañías, y valorar todos sus activos a un valor de liquidación. ¿Cuánto me darían por ese inventario, esa propiedad, planta y equipo? ¿Sí? ¿Cuánto yo en realidad recuperaría de esa cartera? Muy bien, entonces vamos a continuar. Hemos visto 10 temas interesantes como inventario, como valoración de inventario, valoración de propiedad, planta y equipo, deterioro de activos fijos en general porque aplican muchas normas. Hemos visto cómo está inmersa las NIF ya en nuestros formularios para declarar renta, que es el formulario 101. Hemos visto un poco del flujo de efectivo, hemos visto un poco de negocio en marcha, de hechos posteriores, de cómo corregir errores, ¿sí? Entonces, en este momento ustedes ya se pueden ir tranquilos, ¿sí? Porque ya han aprendido muchos temas y ya han mucha información muy valiosa y la pueden seguir viendo cuando ustedes deseen, ¿sí?